¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Les saludo con mucho afecto y cariño su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. En este domingo 12 de septiembre del año 2021, año de San José, domingo de la semana 24 de tiempo ordinario. Y antes que nada les digo que empiezo esta semana fortalecido en la fe y en mi espiritualidad, gracias a este día tan especial que hizo mi comunidad de Jesús Divino Maestro y también las personas que me siguen en estas redes con sus comentarios, sus palabras por mi 5º aniversario como diácono. De veras es increíble, para mí fue una grande sorpresa. Yo les agradezco a todos que de alguna u otra manera se hicieron sentir ahí, en especial a todas aquellas personas que están ofreciendo parte de su vida, minutos, horas de su vida en oración, ofreciendo misas, rosarios, tantas cosas, comuniones que ofrecieron por mí en este aniversario. De veras, no tengo palabras para agradecerlo y solamente le pido a Dios que sea abundante en bendiciones para todos ustedes. Pero bueno, entro en materia porque el día de hoy las lecturas también tienen mucho por meditar y pues bueno, yo quiero seguir siendo instrumento para que ustedes y yo juntos podamos conocer más lo que el Señor quiere de nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida, como vamos a verlo el día de hoy, y entonces poder amar mucho más a nuestro Señor y poder dejarnos manejar por Él para que Él nos saque adelante de todas las circunstancias con su amor. La primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. La segunda lectura es del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 18. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En la primera lectura nos presenta Isaías el pasaje conocido como el siervo sufriente, el cántico del siervo de Yahvé. Y bueno, siempre los estudiosos de la Biblia han identificado este pasaje en el que Isaías está refiriéndose a Cristo. En Cristo se cumple esto que Isaías dice. Y nos identifica a Jesús como el Mesías, como un Dios cercano, un Dios que hará justicia y que evitará la condenación. Dice aquí, cercano está dentro de mí el que me hace justicia. Y al final dice, el Señor es mi ayuda, ¿quién se atreverá a condenarme? O sea, la justicia y liberarnos de la condenación es parte importante de lo que este siervo, de lo que este Mesías va a traer a nuestra vida. Pero también Isaías deja claro que este Mesías tiene que pasar por el sufrimiento. La cruz, el dolor, es parte de la manera como el Señor va a venir a salvarnos, ¿no? Que eso es lo que ahorita vamos a ver cómo los discípulos y toda la gente al día de hoy no entendemos. Pero también este Dios que tiene que pasar por el sufrimiento, por el dolor, que tiene fuerza para enfrentarlo. Dice, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté de mi rostro los salivazos y los insultos. O sea, nos deja claro Isaías que el Mesías tiene que ser un Mesías sufriente, tiene que ser un Mesías que va a enfrentar el sufrimiento y el dolor. Pero dice, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Entonces nos deja claro que a pesar de eso que tiene que pasar, no está solo, porque su Padre, el Dios de la vida, está acompañándolo y lo ayuda a salir adelante. Y eso también se aplica a nosotros. De hecho, en el Evangelio de Marcos, Marcos 3 veces anuncia la pasión, muerte y resurrección a sus discípulos y la respuesta de ellos es siempre la misma, incomprensión, no entienden por qué Jesús dice eso. Hoy el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos y hoy estamos en el capítulo 8. Hay quien dice que este es el núcleo, es el corazón del Evangelio de Marcos. Y Jesús quiere... Marcos nos hace ver que el Mesías tiene que pasar por ese camino de la cruz y nos hace ver que los que tenemos fe, los que creemos en el Mesías, tenemos que mirar ese camino y tenemos que pasar también por ese camino. Pero aquí podemos ver cómo Jesús, antes de hacer ese anuncio, quiere darles la oportunidad a los discípulos, a sus apóstoles, de demostrar o de manifestar que su fe ya esté fuerte, que están preparados para recibir esa noticia.
Y entonces por el camino les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y fíjense las respuestas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otro que algunos de los profetas. Juan el Bautista, que fue el mismo Jesucristo, lo mencionó como el más grande de los profetas, el más bendecido de los nacidos de mujer. Y Elías, que también es uno de los grandes profetas, que es uno de los personajes que no murió, que la Biblia habla que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Entonces lo identifican como alguien grande, se dan cuenta que es alguien grande. Pero Jesús les acerca la pregunta y ahora les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es interesante porque esa pregunta es también para nosotros y nuestra respuesta va a depender cómo reaccionamos ante el sufrimiento, ante el dolor, ante todas las pruebas y las circunstancias que presenta la vida como resultado de nuestra fragilidad humana, de nuestra condición terrena y finita. Entonces aquí la primera reacción de Pedro en representación del resto parece que es positiva, parece que realmente ya han entendido y que están preparados para el anuncio que va a hacer Jesús, porque le dice, tú eres el Mesías. Lo dice con una firmeza que como quiera Jesús le dice que no se lo dijeran a nadie, porque vamos a ver ahorita cómo no entendían el tipo de Mesías que va a ser y el que ellos esperaban. Y entonces sí, después de que hacen esa profesión de fe, dice, luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Pedro, al escuchar esto, entonces esa manifestación de fe que hizo se hace a un lado y ahora contrapone, porque dice, no, tú no debes de sufrir esto, trata de disuadirlo y se lo lleva aparte. Y le dice, ¿tú, cómo va a pasar esto para ti si tú eres el que nos va a liberar? O sea, deja ver Pedro una falla en lo que Santiago dice en la segunda lectura. Tu fe tiene que manifestarse en obras. Si tu fe solamente se queda en palabras y en el momento en el que tienes que demostrar esa fe, fallas, entonces ahí es donde está el problema. Pedro, en lugar de decir, caray, Señor, no entiendo mucho por qué tienes que sufrir, no entiendo por qué tienes que morir, pero confío en ti. Confío en que realmente eso tiene que ser parte de lo que tú vas a superar por nosotros. Pero no, se lo lleva aparte y lo trata de disuadir. Y entonces ahora la respuesta de Jesús a Pedro es muy dura. Ni a los peores enemigos les dijo Jesús estas palabras. Si esto nos va a remontar al capítulo 4, versículo 10 del Evangelio de Mateo, cuando en el momento de las tentaciones, el diablo lo lleva a una cumbre elevada, le enseña todos los territorios y le dice, todo esto será tuyo si te postras ante mí. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Esta traducción, los exegetas comentan que no es tan precisa, que lo más preciso es, la traducción es, ponte detrás de mí, Satanás, porque está escrito, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él seguirás. Hoy estas palabras se las dice a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, tú no puedes ir delante de mí a mostrarme el camino, tú no eres el maestro, tú eres el discípulo. Tú no me vas a decir cómo tengo yo que lograr tu salvación. Tú tienes que ir detrás de mí para seguirme. Pero aquí se presenta como algo duro. Apártate de mí, Satanás. Porque igual que en las tentaciones, el diablo quiere disuadirlo y sacarlo del plan de salvación que tiene para nosotros. Cuando nuestra conducta nos lleva a apartarnos del plan de Dios que tiene para nosotros, estamos actuando igual que Pedro. Y Jesús nos podría decir, apártate de mí, Satanás, porque tú no estás pensando como Dios, estás pensando como los hombres. Entonces, qué importante es que nuestra fe, perdón, precisamente, ¿cuándo es cuando la fe debe salir a flote? En el momento de dolor, en el momento del sufrimiento. Lamentablemente estamos viviendo en una cultura, mis hermanos, en una cultura del placer. Hay incluso una secta que se llama Pare de Sufrir. Hoy en día nadie quiere sufrir. Obviamente si decimos a quién le gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir. ¿Ustedes creen que a Cristo le gustó sufrir? ¿Creen que Él dijo, sí, con todo gusto voy y voy cantando a la cruz? No, en la noche antes Él
lloró, sudó gotas de sangre y le dijo al Señor, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la grandeza de la fe que debemos demostrarle al Señor en el sufrimiento y en el dolor. Señor, yo sé que yo no quería que se muriera mi papá, yo no quería que se muriera mi hermano, yo no quería que se muriera mi nieto, yo no quería pasar por esta enfermedad, yo no quería estar sufriendo todo esto, pero Señor, lo pongo en tus manos. Contigo no vacilaré, contigo no seré derrotado. Esa es la manifestación de esa fe tan grande en el dolor. Y eso también nos redunda en beneficios en el momento presente, mis hermanos, porque miren, estaba leyendo hoy en el periódico, dice, suben 19% los suicidios durante la pandemia. Nosotros los seres humanos, la cultura nos ha hecho creer que somos poderosos, que nada puede contra nosotros. Y los científicos buscan la fuente de la eterna juventud y cremas para que no tengamos arrugas y nos metemos en el gimnasio para estar muy fuertes. Pero te digo una cosa, mi hermano, por más cosas que hagas, tu cuerpo es finito, tu cuerpo es frágil, tu cuerpo un día va a mostrar la vejez, tu cuerpo un día se va a enfermar, tu cuerpo un día va a morir. Pero el hecho de que no lo veamos, eso, que lo queramos tener oculto, no es algo que tengas que estar todos los días mencionándotelo y castigándotelo y diciendo, mi cuerpo es frágil, yo me voy a morir, yo me voy a enfermar. No, lo que debes de hacer es tener la claridad y la conciencia. Porque esta gente, ¿por qué tiende a suicidarse? Una, porque está lejos de Dios. Y otra, porque precisamente no está preparado para soportar la frustración, no está preparado para soportar el dolor y el sufrimiento, no está preparado para fortalecer su espíritu y solamente busca fortalecer sus músculos. Entonces, mi hermano, hoy, por eso el apóstol Santiago nos insiste mucho en que esta fe no basta para salvarte. Muchos quieren confrontar a Pablo y a Santiago porque en la carta a los romanos Pablo les dice, no es por obras, es por fe para que nadie se gloríe. Acuérdense que Pablo y Santiago escriben para diferentes auditorios. Aparte, acuérdense que una de las cosas que Jesús les recalcaba y les criticaba al pueblo de Israel es que querían la observancia de la ley letra por letra y se olvidaban de la misericordia. Que creían que con el cumplimiento de la ley ya estaban salvos. Y en la parábola del buen samaritano nos deja claro cómo el sacerdote y el levita pasan por alto porque la ley les prohíbe tocar a una persona ensangrentada. Entonces, Pablo por eso quiere recalcarles, o sea, es la fe la que te va a sacar adelante, pero porque es el momento, esas son las palabras que en ese momento y ese auditorio necesitaba saber. Pero Santiago lo complementa diciendo, esa fe tiene que verse reflejada en obras, si no es una fe ciega. La salvación, mis hermanos, está compuesta de una moneda de dos caras. En un lado está la fe y en otro lado están las obras. O sea, por eso decíamos que la salvación, el camino a la salvación es la cruz. Una cruz grande que es la cruz de Cristo y una cruz pequeña que es la cruz mía. La cruz grande que me hace creer en la fe, que lo que Cristo ha pasado es por mí, que me ama y que busca mi salvación. Y la cruz pequeña es mi dolor y mi sufrimiento, que dice San Pablo, completo en mí lo que faltó a la pasión de Cristo. No porque le haya faltado, sino porque nosotros como cuerpo místico, del cuerpo místico de Cristo, nosotros tenemos que seguir padeciendo y es Cristo quien padece con nosotros como parte de su cuerpo místico. Termino, mi hermano, porque se ha hecho largo, porque es mucho lo que podemos meditar y lo que necesitamos meditar. Yo te invito a que vuelvas a leer las escrituras, a que vuelvas a escuchar este video, a que escuches a otros sacerdotes, predicadores que están en la red, que escuches su predicación de este domingo y llénate del amor de Dios y que te quede claro esta situación final. Es difícil entender el sufrimiento, es difícil entender el dolor. Es natural que de repente te rebeles ante Dios y le digas, no entiendo, como Pedro lo hizo, como Pedro lo quiso disuadir. Pero mira, Pedro lo quiso disuadir, Pedro no lo entendía, Pedro lo negó y aún así Jesús nunca quitó la mirada en él para, igual que como decía San Pablo el viernes, me eligió a pesar de mi pasado, me eligió a pesar de mis errores
y confió, puso su confianza en mí para la predicación, para el servicio. Entonces, aún con todo esto que Pedro le falló, Jesús nunca le quitó la estafeta para que le tenía preparada para ser el primer papa, para ser el líder de nuestra iglesia naciente cristiana en ese momento. Así es contigo, mi hermano. El Señor ve tu flaqueza, el Señor ve tu debilidad, el Señor ve tu rebeldía, pero sigue confiando en ti. Sigue esperando que tú tomes la batuta que como Pedro, que se levanta y dice, voy a cumplir la misión que tenías para mí. Pedro, igual que Judas, lo traicionaron a Jesús porque los dos, Pedro lo negó y Judas lo entregó, pero Pedro se levantó a servir al Señor con todo su amor y con lágrimas en los ojos, y Judas fue y se ahorcó, se suicidó. Yo ruego por ti, mi hermano, para que tú no seas como Judas, que no te des por vencido, que no te dejes tirar a la perdición, que no te dejes que las heridas del pasado te tengan ahí todo desaliñado, todo sufriente y que quieras ser un sufriente, pero que es un sufrimiento que no sirve para nada. Yo le pido al Señor que seas como Pedro, que te levantes, que tomes, sí, que tomes tu cruz, que tomes ese dolor y digas lo ofrezco y lo uno al tuyo, Señor, porque sé que esto va a contribuir para mi salvación y para mi purificación. Te doy la bendición esperando que cada día ames más a Dios, cada día conozcas más a Dios, que te permita ser instrumento de Dios para que otros también lo amen y lo conozcan, que compartas este video, que compartas todas las cosas hermosas que Dios ha dado en tu vida y des testimonio con tus obras de la fe tan grande que tienes en el amor de Jesucristo en tu vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Gracias, gracias por tanto amor.